Dios te bendiga, puerta abierta. Bienvenidos a nuestra escuela bíblica virtual. En breve iniciamos. Prepara tu corazón para recibir lo que el Señor quiere enseñarte en el día de hoy. El Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestra escuela bíblica virtual. Mi nombre es Helen Pérez de Collins y les agradezco que nos acompañen al estudio de la palabra de Dios. Antes de iniciar, les pido que me acompañen a orar. Amante Padre, gracias por tu palabra, gracias porque a través de ella podemos conocer tu voluntad, Padre, para con nosotros. Te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a ser hacedores de la misma y no oidores olvidadizos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué interesante ha resultado, ¿verdad que sí? Y hoy vamos a tratar el tema, el discípulo en acción aprende del maestro cada día, cada día. La verdad central de este estudio dice, los dos recursos para aprender del maestro cada día son dedicar un tiempo al estudio de la Biblia y hablar con el maestro por medio de la oración. Y es que la única manera que nosotros tenemos para comunicarnos con el Señor es a través del estudio de la palabra, de la lectura y estudio de la palabra y a través de la oración. A través, ¿verdad?, cuando nosotros leemos la Biblia, pues el Señor nos habla, no hay otra manera, el Señor nos habla a través del estudio de la palabra y nosotros le hablamos a Él cuando oramos. Recordemos que siempre hemos dicho, ¿verdad?, que orar es hablar con Dios. Para que una relación sea efectiva debe haber comunicación. Lo mismo ocurre con nuestra relación con el Señor. Él puede conocernos más íntimamente que nosotros mismos porque Él puede leer nuestros corazones. Pero a pesar de eso es necesario que nosotros estrechemos esa relación, que tengamos una relación más íntima con Él, porque de esa manera pues Él nos va a bendecir más y se va a glorificar. Cuando nosotros nos dedicamos a leer la Biblia y a orar, ese nivel de intimidad que alcanzamos hace que la relación se enriquezca y que nos podamos manejar mejor en esta tierra. ¿Por qué? Porque cuando leemos la Biblia, conocemos la voluntad de Dios y cuando oramos, pues podemos expresarle nuestras necesidades a Él. Este estudio lo vamos a ver en dos partes. La primera parte, el discípulo y la palabra. Para eso vamos a estar leyendo en Salmos 19, del 7 al 10, en Reina Valera contemporánea. Dice así: la ley del Señor es perfecta, reanima el alma. El testimonio del Señor es firme, da sabiduría al ingenuo. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, da luz a los ojos. El temor del Señor es bueno, permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos y todos ellos justos. Son más deseables que el oro refinado y más dulce que la miel que destila del panal. Cuando nosotros confesamos, ¿verdad?, al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador por fe, venimos a ser salvos por la fe mediante el sacrificio de Cristo. Pero el carácter de nosotros debe ser moldeado. Entonces, hay actitudes en nosotros que son propios de la carne que nosotros debemos dejar atrás. Eso se llama dejar el viejo hombre. Se hace necesario cambiar y avanzar hasta tener el carácter cristiano. Cuando dice que la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma, se refiere a que a través del estudio de la palabra de Dios, nosotros podemos llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Menciona la ley, pero se refiere a la enseñanza de Dios, porque a través de la palabra es que el Señor nos enseña, nos instruye, nos muestra su voluntad. La palabra de Dios es como un espejo en la cual nosotros nos miramos y vemos lo que somos realmente. Entonces, cuando nosotros vemos
dónde estamos fallando es cuando leemos la palabra, pero no se queda ahí solamente. La palabra no solamente nos señala dónde lo estamos haciendo mal, sino que la palabra nos dice, si lo hace de esta manera está mal, pero de esta manera es que Dios quiere que tú lo hagas. Y cuando nosotros pasamos de hacerlo como lo veníamos haciendo, mal, hay que decirlo, y pasamos de hacerlo mal a hacerlo como Dios quiere, entonces vemos que nuestra vida es bendecida. Y eso va moldeando nuestro carácter, hermanos, porque hay cosas que son propias de la carne, que a veces la tenemos y a veces ni siquiera sabemos que es malo. Pero cuando venimos a la Biblia nos damos cuenta que a Dios no le agradan, cosas que Dios no quiere que su pueblo tenga, actitudes, pensamientos, acciones que a Dios no le agradan, que son propias de personas del mundo, no de los que hemos sido apartados para el Señor. Pero eso no lo vamos a saber de la nada. Para saber eso tenemos necesariamente que no solamente leer, sino estudiar a profundidad la palabra de Dios. Cuando dice que alumbra los ojos, es porque nos lleva a la luz, nos saca de la oscuridad de ese mal camino, de ese mal proceder que nosotros hemos estado viviendo durante toda nuestra vida y nos trae a la claridad, nos trae al camino verdadero, nos trae al camino de vida, que es el que Cristo nos regala a través de su sacrificio. Entonces, por eso, esta porción que leímos termina diciendo que sus mandamientos son más deseables que el oro, porque es un tesoro que nos transforma de adentro hacia afuera y nos enseña que verdaderamente nuestra vida tiene valor y tiene significado. No tiene precio, hermanos. En esta vida no hay nada que se compare con lo que Dios nos ofrece a través de su palabra. Por eso dice que es mejor que el oro fino, refinado. Y habla también que es dulce como el panal, como la miel que destila del panal. Porque haciendo alusión al hecho de que toda la amargura que nos da el camino, los lugares cerrados por lo que hemos caminado, toda esa amargura de andar en el pecado, de andar en desobediencia, eso produce amargura. La palabra es totalmente diferente, nos lleva a un camino totalmente diferente. Entonces, toda esa amargura que conllevaba el pecado, la desobediencia, viene a ser distinto cuando venimos a la palabra. Entonces, por eso nos sabe dulce, es agradable, no es difícil, no hay contaminación, sino que es algo bueno que Dios quiere para sus hijos. La amargura de andar en pecado, de andar en desobediencia, nos produce amargura, pero la palabra nos produce un sabor dulce. Por eso, ¿verdad? Un buen discípulo en acción para conocer qué quiere Dios de él, para conocer lo que Dios quiere para su vida y con su vida tiene que sumergirse en la palabra de Dios. No hay otra forma. Un buen discípulo de Dios constantemente estudia y escudriña la palabra de Dios. Y no para saber más ni para contender, sino para vivirla. Amén. La segunda parte que vamos a ver es el discípulo y la oración. Recordemos que estamos hablando que el discípulo en acción aprende cada día del maestro. Acabamos de ver que a través de la palabra Dios nos habla, pero a través de la oración nosotros entonces hablamos con Dios. Vamos a ver en Lucas 11 del 1 al 3, y esto tiene por título eso mismo, Jesús y la oración. Dice: en cierta ocasión Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo: cuando ustedes oren, digan:
Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Miren, orar puede convertirse en una experiencia de transformación profunda, pero cuando nosotros lo hacemos correctamente. En el momento en que los apóstoles le hacen esta pregunta al Señor, recordemos que habían una serie de rituales judíos que eran los que ellos conocían. La respuesta del Señor ante esta solicitud de ellos: Señor, enséñanos a orar como Juan, así como Juan enseñó a sus discípulos, va más allá de rituales. Enseña cómo tener una verdadera relación con el Señor. Esta oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Podemos leerla mejor en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, a partir del verso 5. Esta oración no es para que nosotros la tomemos y la recitemos cada vez, sino que esto es como un modelo de oración que tiene varias partes. Lo primero que nosotros vemos es que cuando inicia la oración dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero que nosotros debemos hacer cuando vamos a orar es reconocer con quién estamos hablando, adorar al Señor. No podemos venir y presentarnos delante del Señor a solamente bombardearlo con nuestras necesidades, sino que cuando nosotros vamos a orar, lo primero que tenemos que hacer es reconocer con quién estamos hablando y darle adoración y alabanza. Él es, pero aparte de que Él es Dios Todopoderoso, cuando dice Padre Nuestro, aparte de mostrar que Dios es Dios, también lo muestra como un Padre cercano, con esa cercanía con la que Cristo vivió, la cercanía que Cristo mostró con el Padre mientras estaba en la tierra. Entonces, cuando decimos Padre Nuestro que estás en los cielos, estamos reconociendo que Dios es todopoderoso, pero que además es mi Padre cercano. Amén. Lo segundo que dice, ¿verdad? Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es que nosotros estamos deseando, anhelando que toda la humanidad viva conforme a la voluntad de Dios. Cuando nosotros decimos venga a tu reino, es un anhelo de que el Evangelio de Cristo corra, se extienda de forma tal que todos procedan al arrepentimiento y que todos actúen conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, eso es un deseo maravilloso, un deseo que usted y yo como cristianos debemos tener siempre, que el reino de Dios sea establecido aquí en la tierra. Lo segundo no lo segundo, sino lo siguiente que dice es: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Más que una petición, es un reconocimiento de que Dios provee, un reconocimiento de la provisión de Dios. Ya lo hemos adorado, hemos reconocido que Él es Dios grande, todopoderoso. Hemos reconocido que Él es nuestro Padre cercano. Hemos deseado que venga su reino, que su voluntad sea establecida en la tierra. Pero ahora estamos reconociendo que Dios es bueno y que provee. Amén. Luego viene el reconocimiento de que hemos pecado, de que necesitamos al Señor, de que por más que queramos, por más que hagamos, no podemos obtener la salvación por nosotros mismos, sino que tenemos que venir a Él arrepentidos. Cuando dice perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, que usted tiene que perdonar a esa persona que le hizo eso, si usted quiere que Dios lo perdone. Amén. Y para terminar, dice que no nos deje caer en tentación y que nos libre del mal.
Y en esta semana, en una de estas semanas, predicaba uno de nuestros pastores y decía que cuando nosotros no sepamos cómo orar, que tenemos que ir a la Biblia. Hay personas, es verdad, él hablaba de esto, estoy parafraseando lo que decía el pastor. Él decía que hay personas que no pueden durar más de 5 minutos orando, o 5 segundos, 10 segundos, 30 segundos, porque bueno, ya yo le dije todo al Señor. Pero si nosotros tomamos la palabra para orar, pues va a ser una oración, no que vamos a comenzar a repetir lo mismo, sino que va a ser una oración que va a llegar, porque Dios quiere que nosotros oremos con la palabra. Él ponía el ejemplo del Salmo 1, cuando él decía que bienaventurado el hombre que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Él decía que esa es una petición, que si nosotros oramos con el Salmo 1, lo primero que tenemos es que agradecerle al Señor que nos ha puesto en corriente de agua, como que nos ha plantado como árboles, que nos ayude a ser como esos árboles, plantados al lado de los ríos de corriente de agua, pero también que nos ayude a no sentarnos en silla de escarnecedores, ni andar en consejo de malo, que nos libre de personas con negocios turbios. Es decir, que si nosotros nos enfocamos en la palabra, hermanos, para orar, nosotros vamos a ver que no es que vamos a hacer oraciones de 5 horas, pero vamos a orar enfocados en lo que Dios quiere para nosotros. El discípulo de Cristo tiene necesariamente que tener una vida de oración, pero no una vida de oración pidiéndole, Señor, dame esto, Señor, dame lo otro, sino pidiéndole al Señor que, como dice la Biblia, mi carácter sea transformado, que mi carácter sea el carácter de Cristo, que yo pueda reflejar el amor de Cristo a otros. Así como la palabra nos insta a tener dominio propio, a ser pacientes, a mostrar el amor. Si oramos con la palabra, nos vamos a dar cuenta que las oraciones van a tener sentido y van a estar alineadas con la voluntad de Dios. Hemos visto 2 armas del discípulo. Primero, el estudio de la palabra y segundo, la oración. Es la única manera que nosotros tenemos de mantenernos en comunión con el Maestro. No hay otra manera, solamente a través del estudio de la palabra es que podemos conocer la voluntad de Dios, y a través de la oración es que yo puedo hablarle al Señor, pedirle que me ayude a ser esa persona que Él quiere que yo sea. Amén. ¿Qué le parece si oramos? Amante Padre, te damos las gracias. Gracias porque tu palabra es buena, tu palabra es vida. En ella encontramos, Señor, lo que tú quieres para nosotros. Cuando la estudiamos, podemos tener el carácter tuyo, el carácter de Cristo, el carácter, Señor, que tú quieres para tus hijos. Ayúdanos, Señor, a sacar tiempo cada día para no solamente leerla, sino escudriñarla, estudiarla, Señor, memorizarla. Padre, ayúdanos a estudiar tu palabra para saber lo que tú quieres, el propósito para el cual tú nos has creado. Igualmente, Padre, ayúdanos a sacar cada día un tiempo bueno en el que podamos orar, pero que oremos conforme a lo que tú dices en tu palabra, para que nuestras oraciones no manen de nuestros corazones humanos y pecaminosos, sino que nuestras oraciones sean apegadas conforme a lo que tú dices en tu palabra. Y eso garantiza, Señor, que va a ser conforme a tu voluntad. Gracias, Señor. Te presento a cada persona que me está mirando en esta hora, Dios mío, para que tú los ayudes, para que tú permitas, Padre, que puedan estudiar tu palabra y que tu Espíritu Santo sea el que les dé el discernimiento, Padre, para entender lo que tú quieres hablarle. Gracias, Padre, por cada persona que se ha conectado.
Gracias, Señor, por tu palabra y porque tú nos escuchas, porque tu palabra misma dice que tus ojos y tus oídos están atentos a la oración de tu pueblo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, muchísimas gracias por quedarse hasta aquí. Será hasta una próxima entrega. Dios les bendiga. Hasta aquí nuestra clase de hoy. Nos reencontramos el próximo lunes. No olvides compartir este video para que otros también sean bendecidos. Dios te bendiga.